Buenas noches, los saludo y los bendigo en el nombre Jesús, el Rey de Reyes, el Rey de la Gloria. Este es su tiempo de liberación. Bendigo a todos los que están reuniendo, a los que están uniendo a este enlace, a esta comunicación espectacular que estamos hablando de que no abras esa puerta. Estamos viendo cuáles son las puertas demoníacas, cuáles son las puertas que dan entrada a los demonios. Y la vez pasada estuvimos hablando de cómo es que entran desde la etapa prenatal, cómo entran, vienen maldiciones de 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos y aún más atrás por idolatría, por brujería, por hechicería, por perversidad sexual, por maldad. Y viene recogiendo esa maldad del niño, el bebé. Y luego como en el momento de la concepción puede haber sido una violación, pudo haber sido un incesto, puede ser que sea un padre violando a su propia hija y tiene un bebé, o puede ser una hija, una joven que esté en una borrachera, en una orgía, en una drogadicción, que hace parte de sectas de cosas horribles, o en una borrachera, o en fin, y todos los demonios que pueden entrar también en la etapa prenatal, en el vientre de la mamita. Todo el entorno socioeconómico, lo que hace la mamita, toda serie de escasez, hambre, miedo, maltrato, violaciones, pero también a veces por pecados y maldad de la propia mamá. Drogadicción, prostitución, borracheras, depravaciones, lujurias y todas esas cosas que pueden traer y maldecir al bebé, maldecir a ese vientre, ese bebé que está en el vientre, que ya es una criatura. Entonces, ahora vamos a ocuparnos de no abras la puerta. ¿Qué puerta está abierta, papito? Tú hoy, ya vimos que ahora vamos a hablar un poquito de la niñez. ¿Qué situaciones de dolor, de temor, de maltrato, de miseria, de escasez, que pudieron ser provocadas o agravadas, provocadas desde antes, pero pueden ser agravadas ahí, cuando está el bebé de 1 mes, de 2 meses, de 6 meses, de 1 año, a los primeros 5 años, por ejemplo? Acuérdate tú, papito, mamita, ¿cuál fue tu situación en los primeros 5 años? ¿Qué te pudo agravar? El miedo, la angustia, el rechazo. ¿Qué más pudo aprovechar el enemigo, los espíritus inmundos, para hoy tener tu sufrimiento y de pronto hay apertura de puertas demoníacas que hay que cerrar? Y si eres padre, piensa en tus hijos. Y si vas a ser padre o eres abuelo, vas a ser abuelo, piensa en tus hijos y en tus nietos, en los que vas a tener o en los que tienes. Porque vamos a ver que pues siguen operando todas esas maldiciones que vienen por rechazo. Tú fuiste rechazado, tu hijo es rechazado, tu hijo fue rechazado ahí en la etapa prenatal o ahora que nació. Hubo tentativas, además de abortarlo, ahora hay rechazo, de decir que no quería tener ese hijo, que hay escasez, miseria, o que se ve obligado el papá o la mamá a tenerlo. Esas humillaciones, ese maltrato, hambre, desnutrición. ¿Tú lo sufriste cuando eras niño? ¿Sufriste el terror nocturno? ¿O estás dejando que tus hijos o tu descendencia hoy lo sientan? ¿Hay consumo de alcohol en ese hogar? La mamita o el papito o los abuelitos o las personas que lo están criando están responsables de ese niño. Consumen drogas, sustancias psicotrópicas, alucinógenas. Hay vicios, hay hambre, hay desnutrición, hay violencia, hay ira. En tu caso lo hubo en los primeros 5, en los primeros 12 años de tu vida. Hubo violencia, hubo terror, hubo miedo. Te crearon ansiedad, miedo al futuro. Hay estrés, miedo al pasado. Hoy vemos otra serie de situaciones como hay tantas puertas abiertas en las pantallas, en las pantallas, en las pantallas, en los teléfonos, en los televisores, en los computadores, como cosas tan inofensivas como Harry Potter. Harry Potter es demoníaco, es brujería.
o muchas incluso películas y series de hasta de dibujos animados que están creando confusión en la identidad sexual de los niños. ¿Será eso lo que está pasando con tus hijos? Que los dejan ver películas de Walt Disney o películas infantiles que hoy están incrementando la ideología LGTB. Un padre cristiano. Lamentablemente muchos de nosotros no fuimos formados cristianamente. Un padre cristiano enseña a sus hijos la palabra bíblica. Un padre cristiano enseña a sus hijos el amor y el respeto. El amor y el respeto. Pero de pronto a nosotros nos criaron con muchos errores, con muchos ignorancia de nuestros papitos. No nos enseñaron la palabra bíblica. No nos enseñaron el respeto, el amor. Vimos fue de pronto violencia, ira, contienda, miedo, angustia. Pero si hoy también además de eso, tus hijos o los pequeños en tu hogar están expuestos a películas de terror, por ejemplo, cuentos de terror. Yo me acuerdo cuando era niño que en unas fincas de mi abuela me dejaban ir, mi abuelita, fue un problema porque mi abuelita quería que yo estuviera allá desde que era muy pequeño y los obreros de la finca, los que ayudaban a esos campesinos en Boyacá, aquí en Colombia, eran perversos y aprovechaban para asustarme y me echaban cuentos de muertos, cuentos de espantos, de fantasmas, todas esas tradiciones culturales de los campesinos. Y entonces eso me afectó a mí demasiado. Me daba mucho miedo en la noche, en la oscuridad. Me hablaban de brujas, me hablaban de brujas y echaban cuentos del monje sin cabeza, de la patasola, de la llorona, y una cantidad de cosas que me dejaban a mí electrizado del miedo, casi en estado de terror. Mi abuelita decía que no me haga ya con esos trabajadores son perversos y que no le digan al niño, ellos se burlaban. Y yo, un niño de 5, 6, 7 añitos, pues recibiendo toda esa cantidad de información horrible. Pero hoy, en la televisión, en el internet, en las pantallas, en las películas de terror, de brujería, de Harry Potter, entonces ahí hay puertas abiertas, puertas terribles. O en los mismos juguetes, hay juguetes anatemas. Santísimo Señor, muéstranos qué juguetes anatemas nos hicieron daño a nosotros, qué juguetes anatemas le hicieron daño a nuestros hijos, qué juguetes anatemas le está haciendo hoy daño a los niños, a los bebés. Esa Hello Kitty que utilizaban una muñeca japonesa que no tiene boca, es un demonio. Ahí detrás se meten los demonios. Hay muchas casas donde tienen máscaras. Las máscaras, qué cosa tan terrible. Detrás de las máscaras hay demonios y se crean y se abren puertas al miedo, al terror. Hay personas que tienen miedo, terror, angustia, temores terribles por los juguetes, por las máscaras, por las artesanías. Traen artesanías que casi siempre, no es que lo trajeron de México, de Perú, lo trajeron de Machu Picchu, lo trajeron de Ecuador, de cualquier parte, de aquí mismo de Colombia, un San Agustín. Miren bien qué traen de Egipto, todo eso. Casi siempre son demonios, son demonios. Y ahí le estamos abriendo puertas con esas máscaras, con esas artesanías, que la Santa Muerte de los mexicanos. En todos estos países de Centro y Sudamérica hay una cantidad de artesanías que son terribles, terribles, que abren puertas al terror. Lo mismo, a veces charlas de adultos, juegos de adultos que son para adultos. ¿Cómo es posible que los papitos tengan sexo y no se den cuenta que el hijo puede estar oyendo o viendo en sus relaciones sexuales? O que los papitos vean pornografía, que no deben ver pornografía, pero de paso el niño puede estar viendo la pornografía. O el niño aprende violencia, aprende cosas horribles, porque, mire, porque los padres no los educaron en la palabra, en el amor, en el respeto. ¿Qué diferencia hay con un niño cristiano o una niña que lo llevan a la iglesia, que oye los cultos, la palabra, el culto, la palabra de Dios, que entran a una escuela bíblica para niños, que se divierten y juegan en la escuela bíblica de la iglesia con otros niños, que las
historias, las parábolas se las cuentan para niños, que van a obras de teatro para niños, pero cristianos, que en su casa papá y mamá oran, se respetan y se aman. Entonces, cuando uno empieza a ver que, mire, yo normalmente en el Ministerio de Liberación le pregunto a gente de todas las edades que nos piden liberación, o me llaman o me buscan, y en estos como 15 años que llevamos en el Ministerio de Liberaciones, Sanidades y Milagros, casi siempre lo primero que le pregunto es cómo fue su niñez, qué recuerdos tiene de su niñez, cuénteme. ¿Cómo fue la relación con sus papitos, con su papá? ¿Cómo era su papá? ¿Cómo era su mamita? ¿Cómo eran sus abuelitos que te criaron, o tu tía, o la madrastra, o la tía? ¿Quiénes lo criaron? ¿Cómo te criaron? ¿A qué le tenías miedo? ¿Quién te causó tanto miedo? ¿Quién te rechazó? Muchos empiezan a llorar con angustia, con dolor, con ira, con odio. Hemos lidiado últimamente con personas que siendo cristianas, que sirviéndole al Señor, incluso pastores, líderes, siervos de Dios, que llevan 10, 5 años en la iglesia, aprendiendo la palabra, enseñando la palabra, trabajándole al Señor. Y reciben una liberación y siguen sufriendo porque hay áreas de la vida que siguen atadas por demonios, por yugos demoníacos, por ataduras del alma, de la mente, en el miedo, en la angustia, en el estrés, en la ansiedad, pero hay otros que le tienen miedo a los muertos porque sus papitos los dejaban ver películas de muertos o porque los llevaban a cementerios, a las misas, dizque a los muertos, y le tenían miedo a esos cementerios, pero iban a los cementerios. Le tenían miedo a saber que en las iglesias católicas hay muertos debajo del mesón o que hay muertos en las paredes, pero le tenían miedo. Le tenían miedo a muchos objetos que realmente están detrás de ellos. Hay demonios, porque los niños tienen discernimiento. También vemos que hay muchos que dicen, pero es que tuve una niñez terrible. Mi papito le pegaba a mi mamita. Mi papito era violento, era borracho. Mi papito era mujeriego. Mi papito esto y lo otro. Y todo lo que van contando siempre del papito y la mamita, de drogas, de abusos, de maltratos, de borracheras, de lujurias, o cómo ellos pudieron ser manoseados, manipulados o violados por familiares, por tíos, por primos. El primo Bobito, que era bebito y creyeron él de 12 años, que violó a la niña de 7. Y los papitos, no, es el niño que es enfermito, y él no, el niño Bobito, enfermito, con un retraso mental, con un retraso en su desarrollo, con síndrome de Down, supe uno también, que violaba a su primito. Ahí van a oír unas historias que estamos mandando en los podcasts de un hombre que tuvimos que liberar en Miami, lleno de odio, lleno de ira. Su papito era borracho. Su papito maltrataba a su mamita. Su papito llevaba prostitutas a la casa. Su papito golpeaba a la mamita y hacía que tenían que permitirle llevar prostitutas a la casa. Y era borracho, un viejo loco. Cuando me pidieron a mí que liberara a este hombre en Miami, llevaba 30 años viviendo allá en los Estados Unidos y era obrero, pero vivía en la playa, con un carro viejo, una camioneta vieja y cargaba herramienta y para medio, vaya, conseguía trabajo. Y con eso decía que él no tuvo hijos, que tuvo 2 esposas, pero menospreciaba a los seres humanos, a las mujeres, a las esposas. Menospreciaba, no quería ser padre para no traer nadie a sufrir esta vida. Él prefería tener su perra, que tenía una perrita con la que lo acompañaba, que era la más leal y que él no creía en el ser humano. Cuando me pidieron la hermanita y la hermana de él y la mamá, una viejita, una ancianita, que orara por él, y logramos convencerlo. Él no quería saber nada de Dios, él no quería saber nada. Yo lo único que le pregunté es, ¿cómo fue tu infancia? ¿Quién te causaba miedo? Y él con cerveza en mano, en una estación de servicio de gasolina, estábamos en una 7-Eleven, me acuerdo, y empezó a contar de un momento a otro que su infancia fue terrible, porque su papito maltrataba a su mamita, entraban unas prostitutas y había una que era la que él amaba y la hacía llamar la Reina Victoria en esa época. Llevó una fotografía de ella a la casa y la hizo poner en la casa. Y a los hijos los maltrataba, los humillaba en todo sentido. Y como si fuera poco,
Empezó a llorar y a gritar. Y dijo que si él podía volver a ver al papá, que hacía 30 años no lo veía, le daba una golpiza hasta privarlo y hasta matarlo como hacía él con su mamita. Y luego le dije, ¿qué más te causó dolor cuando eras niño? A los 7, a los 8, cuando empezó a llorar y a gritar. Dijo que su primo Cuso, se llamaba Cuso, ese era el apodo, Cusi, lo había violado. El primo tenía 4 años más que él. O sea, si él tenía 8, el otro tenía 12 años. Y lo violaba. Y empezó a hablar con esa ira. Cuidado, papitos. No dejen a sus hijos. No, ustedes, si es el tesoro más grande, lo que más preciado tienen no son los hijos, los nietos. Si usted tuviera un carro, un Ferrari o un Lamborghini tan preciado, ¿se lo deja que lo cuide cualquiera? Los tesoros de tu casa, y valen más los tesoros materiales que tu hijo, que tu nieto, que el niño que estás cuidando. Ten cuidado, que los mismos primos, los mismos familiares, el primo enfermito, bobito, que lo dejan con la niña o con el niño, puede violar. Este hombre empezó a llorar y recibió al Señor porque le dije, mire, lo único que usted puede, porque cuando él abrió su corazón, no quería saber nada de Dios. Él pensaba era que yo era psicólogo. Yo no sé qué le dijo la familia. Aceptó hablar conmigo y como no quería y estaba violento contra Dios, claro, con esa relación, esa experiencia que ha tenido con su padre terrenal, la palabra dice que así como es la imagen del terrenal, así es la imagen del celestial, o sea, el Padre celestial. Es mucho más difícil que una persona que ha sido violada, maltratada, humillada de niño, reciba a Dios como Padre, porque tiene rota el principio de orfandad, tiene roto el principio de paternidad y tiene un demonio de orfandad. Excúsenme que tiene roto, dañado el principio de paternidad. Entonces concibe esa experiencia negativa del padre terrenal, como en este caso, este hombre, ese padre tan terrible. Entonces yo casi siempre a los que piden liberación, o en este caso que él como que no quería recibir de Dios, no quería saber de Dios, él odiaba las cosas de Dios y era por ignorancia, pero su niñez había sido un desastre. Cuando le logro que me cuente cómo fue su niñez, cómo fue su relación con su papito, cómo fue su relación con su mamita. En unas partes veía a la mamá como víctima y en otras la odiaba porque la mamá no lo defendió de su primo y lo dejaba cuidando y de jugar con el primo tal Cusi. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Descuido de los padres. Falta de Dios en la casa. Falta, si hubiera tenido un papá que forma lo que es cristiano, con principios de valores cristianos, pues no era borracho, ni maltratador, ni metía prostitutas, ni golpearía hacia su madre y cuidaría de sus hijos. Pero en vano se edifica la casa si no la edifico yo, dice el Señor. Y la edifico con la palabra, con los principios, con las parábolas, con la enseñanza bíblica, con el amor y el respeto de Dios. Con el amor y el respeto que está en la Biblia, con los mandamientos bíblicos. Pero si es un padre abusador, un esposo abusador, miserable, esta pobre mujer los mantenía con sus costuras. Ella trabajaba cosiendo. Y encima como que el hombre le robaba la plata, lo obligaba a crear la plata para él ir a sus fechorías, a sus lujurias, a su maldad. ¿Eso qué es? Descuido de los padres por no tener a Dios. En vano se guarda una ciudad, en vano se guarda un país, se protege, si no un ejército no puede, si no lo protejo yo. Y en vano se guarda una familia si no la protejo yo. En vano se guardan los hijos si no los protejo yo, dice el Señor. Y los proteges con la palabra, con la oración. Entonces, casi siempre pregunto yo, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu niñez? Hoy es fundamental preguntarle a los niños y saber a qué le tiene miedo. Sería bueno preguntarle, oye, eh, ¿a qué le tienes o qué te gusta más? Qué lindo he oído de niños cristianos que dicen, ¿qué es lo que más te gusta? Y dice, lo que más me gusta es ir a mi iglesia, ir a la escuela infantil bíblica. Me gusta compartir con los niños de allá y me gusta ir a mi colegio cristiano porque allá tengo unos niños y unos amigos espectaculares. Colegio cristiano para cristianos. Lo he oído. Y dice, y otra cosa que me fascina es estar con mi papito y mi mamita, con mis hermanitos en la casa, compartir con ellos, salir a pasear con ellos. Pero, ¿qué dice el que ha sido abusado, violado y criado en brujerías, en hechicerías, con borracheras, con ignorancia, con charlas horribles, con juegos inmundos, con películas inmundas?
con amigos horribles, porque esos amiguitos desde los 7, 8, 10 años, 12 años ya pueden estar en drogas. Y las malas compañías pervierten las buenas costumbres. Hay que cuidar mucho a los niños y enseñarles la palabra de Dios, enseñarlos a amar y a respetar. Entonces, eh, eh, yo creo que es tiempo de tomar conciencia de que esos maltratos, esos abusos, esas humillaciones, ese terror, ese temor, esas amenazas, esas discusiones de los papitos, de los mayores, esa práctica de idolatría religiosa, de brujería. Hay unos que dicen que el que pesa y reca empata, y a los niños les forman en unos antivalores. Eso no lo dice la Biblia, que el que reza y peca empatan. O como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice la Biblia, eso es ignorancia. ¿Quién dijo eso? De que eso son mentiras que se inventan. El único que nos puede ayudar es el Señor y su palabra, rindiéndonos a Él, siguiéndolo y obedeciéndole a Él, orando, enseñándole a los hijos a orar y sacarlos de estas circunstancias dolorosas. Eso genera angustia, miedo, ira. Y si no hay perdón, hoy, papito, mamita, tú cuando fuiste niño de pronto tienes a alguien que no has perdonado porque te rechazó, te maltrató, hay que perdonarlo. Pero también hay que tener en cuenta que uno de los demonios más difíciles de sacar, ni siquiera el del homosexualismo, ni siquiera el de muerte, ni siquiera espíritus de suicidio y asesinato, que hemos ministrado liberaciones muchísimas, ni siquiera de esquizofrenia y de locura. He encontrado que uno de los más que se ocultan, ocultan y ocultan, y están en muchas de las personas, incluso en pastores. A mí me perseguía mucho. No solo uno dice, pero ¿por qué? Si ya fui liberado de ira, ya perdoné, ya sí fui liberado de todo, ya fui perdonado. Pero ¿por qué tengo a veces unas salidas muy fuertes? Porque a veces me ofusco, me ofendo fácilmente. ¿Por qué me ofendo? Porque a veces no quiero a ciertas personas, porque me es difícil amar, porque me es difícil amar a todos los demás. ¿Por qué es difícil a veces amar? Porque hay odio. Uno de los demonios más difíciles de sacar es el odio. Entonces, papitos y mamitas, hoy pregúntele a su hijito, ¿a qué le tiene miedo? ¿Quién le causa miedo? Porque de pronto ahí puede haber algo. ¿Quién lo está molestando? Sí, créale un poco a su niño. Es fundamental saber cuáles y cómo fueron las relaciones nuestras también, de los adultos. Pero hoy es preventivo y pues saber qué le causa terror al niño. Así como le pregunta a un niño, ¿qué te hace feliz? Y dice jugar. Lo normal de un niño es jugar. Ir a la iglesia, qué lindo. Ir a aprender en la escuela bíblica, qué lindo en la escuela de niños. Ir al colegio, especialmente si es un colegio cristiano. Salir con mi familia, ir a un restaurante. Pero ¿quiénes te hacen feliz? Mi papito, mis hermanitos, mi profesora, los pastores, los niños de la iglesia, los niños de la escuela. Pero preguntarle, ¿y qué te causa miedo? ¿Quiénes te causan miedo? ¿Por qué? Hoy es tiempo de liberación. Hoy es tiempo de liberación. Yo les pido que vamos a ministrar ahora. Padre Santo, estoy pidiendo las oraciones acá, que ahorita viene mi esposita. Yo sé que el pastor Yesid está, y Joanita y todo el equipo estamos orando. Hoy damos gracias a Dios porque ha habido unas liberaciones espectaculares. Hay niños que nos han reportado sanidad, entre ellos, qué bendición, que Juanpis, es que yo quiero mucho a Juanpis porque él es un niño que ha tenido mucha relación de afecto conmigo desde muy pequeño y en la iglesia. Y yo quiero mucho a su papito, a su mamita, que son pastores auxiliares en la iglesia, pero Juanpis, que lo atacó el demonio, el cerebro, el corazón, yo no sé qué más, los pulmones con infecciones, un daño en el estómago porque un procedimiento mal hecho y lleva varios días en la clínica, pero ya está al otro lado. Yo creo que ya en unos 8 días está yendo a la iglesia y está perfecto, Juanpis. También oramos por Tiago, espero que Tiago, que fue un niño que oramos de que estaba en el vientre y que estaba sufriendo mucho de sus pulmones. Esperamos que Tiaguito, que es un bebé, esté bien. Estábamos hablando también por ese niño, Elí, en Estados Unidos, que es compañero de mi nieto, de Dani, que le han diagnosticado cáncer y parece que está en un proceso de sanidad espectacular, gloria a Dios. Pero también ha habido liberaciones de miedo y angustia, pero sobre todo también de esquizofrenia y de ataques a enfermedades y trastornos psiquiátricos. En Europa, por estas redes, en Estados Unidos, en otros países, en México, nos han comentado también de algunas sanidades,
pero acá en Colombia también, pero también de los servicios presenciales y algunas visitas que hemos hecho a algunas casas a liberar donde hay conflicto entre hermanos, padres, hijos, y también por Juan Esteban, damos gracias por Juan Esteban, que va en un excelente camino, y por su mamita y su papito, y por su Sergio, su hermanito, qué bendición. Pero yo también doy gracias por la liberación de Ana Sofía, y hay ya un testimonio, porque ella es una mujer que busca de Dios de hace muchos años, que sirve al Señor, pero tenía una condición terrible que liberaba y otra vez entraba a ser atacada por demonios muy terribles, y ella da un testimonio, lo dará, pero para la gloria de Dios el domingo, definitivamente el Señor, después de tantas liberaciones, en una liberación espectacular, administración en el Espíritu Santo y seguramente las fuerzas celestiales, desalojaron demonios, y el peor demonio que hay es el odio y el autoodio. ¿Por qué? Por circunstancias de cómo llegamos a la vida y cómo sufrimos de niños el maltrato, el rechazo, el abuso. Entonces yo bendigo también a Sofía, y vamos a dar cañón, y vamos a dar pronto el testimonio de ella, que está mandando un video. Y entonces, pero hoy vamos a orar, y les pido que se pongan su manito en el corazón y que piensen mucho en lo que les he dicho de cómo sufriste tú de niño. ¿Cuál fue el abuso? ¿Cuál fue la puerta abierta? El rechazo, el maltrato, el abandono, las palabras hirientes. Usted no sirve para nada, usted es un bruto. Muchas veces la mamita nos lacera. A mí me causó daño mi mamá, siendo tan amorosa y tan linda, tan cuidadosa de nosotros, nos enseñó tanto, pero cuando estaba ofuscada nos maltrataba con sus palabras, nos decía cosas hirientes y feas, y eso le daña a uno el alma, y eso le trae recuerdos malos, y en el fondo está por allá algo escondido, y eso se llama odio. No solo, y yo perdoné, y he hecho el ejercicio de perdonar y perdonar 70 veces 7, y he sacado yo hago autoliberación, he sacado toda esa inmundicia de odio, de orgullo, de soberbia, de todas las desviaciones y pecados sexuales, de todo lo que uno ha hecho, y me confieso, y he pedido y he echado fuera yo mismo en autoliberación la ira, la rebeldía, el orgullo, pero me quedaba un poco en el fondo, muy en el fondo, un pedazo de raíz de amargura por demonios de odio que están allá, y he logrado sacarlos. Así es de que, y eso le pasa a los pastores que le pueden llevar mucho tiempo. No, el que está firme, mire que no caiga. No te creas que ya eres totalmente, digamos, una obra terminada, obra concluida. Te bendigo en el nombre de Jesús, y vamos entonces a orar. Ahora le pido que se pongan su manito, cierren los ojitos, agachen con reverencia la cabeza, y vamos a orar por nosotros y por nuestros hijos, rompiendo maldiciones y cerrando esas puertas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy te llegamos a ti, Espíritu Santo, ayúdanos a recordar qué más puertas se abrieron cuando estábamos en el vientre de nuestra mamita, cuando estábamos naciendo, y en los primeros años de nuestra vida, en los primeros meses, en el primer año de nuestra vida. ¿Qué hubo? En los primeros 5 años, Señor, qué hechos terribles de abuso, de rechazo, de palabras hirientes, de borracheras, de maltratos, de tocamientos indebidos, Padre, de palabras y de terror, de miedo, Padre, y entre los 5 y los 12 años, hasta los 12 años que hubo soledad, abandono, miedo, rechazo, miedo a los muertos, miedo a las máscaras, miedo a esos objetos, muñecos, a películas de terror, a cuentos de terror, oh Señor, que a veces por ignorancia, creyendo que no hacen daño, sí nos hicieron daño. El miedo a los muertos, en las visitas a cementerios, la tabla ubija, Padre Santo, el tenerle miedo a los fantasmas, a los muertos, a las almas, a los espíritus de los muertos, el rechazo, el dolor, la angustia. Padre, porque llevaron bombas, globos, y ahí puede haber demonios, porque ahí, en las artesanías, en los objetos, en los juguetes, como la Hello Kitty esa inmunda, en el nombre de Jesús, Padre, hoy lo mismo para nuestros niños, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Ayúdanos a ver qué hay para liberarlos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, porque había instintos muy fuertes de rabia, de destrucción, de autodestrucción en el niño, cuando yo era niño, de hacerle daño a los animales, hacerle daño a los indefensos, a los pollitos, a los animalitos, a los pajaritos, a los peces.
hacerle daño a los niños más pequeños, hacerle bullying a otros, o nos hicieron bullying a nosotros. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, te pongo eso en tus manos y te pido que nos ayudes para cortar de raíz, romper esa atadura, esa maldición tan terrible, Papito Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús, que rompemos, porque la sangre de Cristo rompe ese yugo y rompe y echamos fuera todo espíritu inmundo de brujería, de hechicería, de maltrato, de rebeldía, todo espíritu inmundo de crueldad, de miedo, de angustia, todo espíritu inmundo de ansiedad, todo espíritu inmundo de ira, de rebeldía sale, y espíritu inmundo, porque ato de manos de Cristo boca al hombre fuerte, del odio, del autoodio, de la culpa, odio inmundo te echo fuera en el nombre de Jesús. Reprendo, hecho fuera en el nombre de Jesús al odio. Reprendo, hecho fuera en el nombre de Jesús el autoodio. He orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Ahora sí, vamos a ver las solicitudes de oración. Las solicitudes de oración para que todos espero, unidos, unánimes en la oración, todos como si fueran nuestros propios familiares, nuestros propios hijos, nuestras propias mamitas, cuando pide acá por oración por la mamá de tal, todos como si fueran su propia mamá, extiendan sus manitos así contra la pantalla y vamos todos diciendo en el nombre de Jesús, liberando, en el nombre de Jesús, vamos a poner. Padre Santo, en el nombre de Jesús, presentamos la oración y la solicitud de oración de Joana Romero, Padre. Ella primero dice que acción de gracias porque Tiago ya han pasado los días y lo tienen con sus padres y las tías y los abuelos. Padre, bendecimos, te damos gracias por la salud de Tiaguito, de Tiago, ese bebé, ese milagro que tú hiciste, Señor. También pide oración y sanidad por Luis Fernando Suárez Romero, Padre. Padre, que Dios coloque en su corazón buscar más de Padre, prodúcele comezón para que quiera en sus oídos, para que quiera oír tu palabra. Oye, me viene Luis Fernando Suárez, yo declaro que tú pasas bajo el pacto de la sangre de Cristo. Y lo mismo tu mamita y tu papito, con comezón. Yo sé que son unos hombres muy esforzados, valientes, trabajadores, pero primero Dios. Darle el lugar que corresponde a Dios. Primero Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Y yo declaro que la familia Suárez, Romero, que Luis Fernando, su papito, su mamita, su familia, buscan de Dios y que Luis Fernando cae con su papito y su mamita realmente rendidos a los pies de Cristo. Yo estoy orando con él y por él allá en la Fundación Santa Fe y también fui a la bodega de sus papitos. Entonces, los esperamos en liberación los domingos. Ellos fueron también un domingo a liberación. Los esperamos en este programa, los esperamos. Luis Fernando, declaro que tú caes de rodillas ante los pies de Cristo. Patricia Higuera está pidiendo oración porque tiene unos dolores fuertes en la cabeza. Padre, yo declaro que la llaga del Señor Jesucristo sana, ato al hombre fuerte de toda enfermedad que está en Lorena Prieto Higuera, Padre, y es sana del dolor de cabeza. Echamos fuera ese dolor de cabeza. También pide oración, Patricia, por ella, para que sea sanada de la tiroides. Padre, extiende tu dedo y la llaga del Señor Jesucristo en la tiroides de Patricia Higuera y en su columna que se endereza. Esa columna se corrige y vuelve al diseño original. Elizabeth Coronel está pidiendo liberación porque hay drogadicción, alcoholismo, prostitución en Camilo Coronel Sanabria y en toda su familia. Padre Celestial, que Camilo Andrés Coronel Sanabria y la familia de Elizabeth Coronel, toda la familia Coronel Sanabria, Padre, cae de rodillas ante ti, se arrepienten y te conocen experiencialmente. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Aura Garmiño, yo sé que, Aura, ¿cómo estás? Desde México, yo sé. Aura, dice para que Dios liberte a tus padres. Sí, oramos para que tu papito y tu mamita conozcan de Dios y se rompa toda brujería, toda idolatría, toda santería, todo pacto con las sectas satánicas, todo pacto, Padre Santo, todo pacto con la masonería se rompe y entra la sangre de Cristo y lava y limpia la palabra del Señor, la mente de tu familia, de tu papito y tu mamita, de Aura Garmiño Martínez, en el nombre de Jesús. Y eres tu Espíritu Santo convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio, y salvando a la familia, Señor Jesús, en el nombre de Jesús lo declaramos, obedézcase y cúmplase. Jamie Romero está pidiendo oración por Dorminda Muñoz, por su mamita, por su rodilla, que le duele demasiado. Padre, ten misericordia con Dorminda, que conozca de ti,
tu majestuosidad y tu poder, Señor, sanándola y restaurándola en el nombre de Jesús. Declaro que Norminda es sana en el nombre de Jesús. Pido oración también por Jonathan, Sebastián, Brian y Santiago, que son sus hijos, por salud y trabajo. Padre, bendice a los hijos de Jamie, a Jonathan, Sebastián, Brian y Santiago, que caen rendidos bajo el pacto de la sangre de Cristo y reciben la bendición en todas las áreas de su vida, en el trabajo y en la salud. También está pidiendo oración porque unos proyectos que salgan, los documentos, los papeles del carro, y por su esposo Gilberto Arevalo, Padre, sea liberado. Declaramos que es liberado en el nombre y bajo el pacto de la sangre de Cristo por la palabra poderosa del Señor. Ana Sofía Cañón, hola Ana Sofía, está pidiendo Pepe por el corazón y la vida de Karen Morales, Mariana Cano, Juan David Garzón, Reinel Ramírez, Enrique Castro, Daniel Felipe Garzón, David Martínez, César Castiblanco y Cristian Andrés Soto. Sobre ellos impartimos la sangre de Cristo y pasan bajo el pacto de la sangre y reciben bendición y no maldición. Son libres en el nombre de Jesús, para que busquen al Señor como los siervos buscan las aguas, para que sus vidas estén a los pies de Cristo. También estoy pidiendo oración por un encuentro de damas, el encuentro que está coronando Juliet el 28 de marzo. Yo bendigo ese encuentro, Juliet. Juliet, que es la mamita de Juanpis Carvajal Coronado. Juliet, pastora Juliet, bendigo a las damas que sirven en tu grupo, en tu equipo. Te bendigo, Juliet, y bendigo y declaro que ya el Señor aparejó las que van a ir a recibir ese encuentro con el Señor el 28 de marzo y por todas sus discípulas y guías del encuentro. También está pidiendo oración por Carlos Bayona. Padre, yo bendigo a Carlos Bayona, es sano, se sana su cadera, sus huesos, porque ya fue sanado en una ocasión de cáncer. También estuvimos en ese instituto, en esa clínica del cáncer. Carlitos Bayona, eres sano, en el nombre de Jesús impartimos la sangre de Cristo y con las llagas del Señor Cristo es sanado tu vida, tu hogar, y también bendigo el área financiera de Ana Sofía Cañón y de quienes están pidiendo hoy bendición del área financiera. Hoy es bendecir el área financiera, hoy hay avance en el área financiera, se rompe toda deuda, se rompe toda maldición económica en el nombre de Jesús. Marina Vicuña está pidiendo que tiene una masa en el seno. Padre, yo declaro que esa masa se seca, esa masa se seca en el nombre de Jesús y se va toda malignidad. Y el embarazo, Padre, el bebé que está en su vientre es bendecido, Padre, y yo bendigo y sé que es blindado con la sangre de Cristo. Carlos Germán, afanador, pide oración por la protección espiritual y mental y corporal de su hijo Salgado Afanador. Germán Camilo Salgado Escobar, Padre, que vive en Lausana, Suiza. Padre, yo bendigo en el nombre de Jesús de manera especial a Germán Camilo Salgado Escobar. Y yo declaro, Padre, que papito y mamita van a los pies de Cristo para que se rompa toda maldición, toda iniquidad generacional que hay en los Salgado y en los Escobar. Y en esa primera infancia, en el vientre, se rompa toda maldición, todo ataque del enemigo que sufrió Germán Camilo en el vientre y en su infancia y en su adolescencia. Y ahora, Padre, yo bendigo y imparto la sangre de Cristo sobre Germán Camilo Salgado Escobar allá en Suiza. Es sano, se va ese dolor del oído, se va ese dolor de la cabeza, se va esas voces, sonidos inmundos que le atacan a este ingeniero, hombre joven y brillante. Esperanza López pide oración por Laurita María Córdoba, una hija que su esposo le pegó 2 veces primero y le dijo que si tú me vuelves a pegar, no me vuelves a ver. Y lo hizo otra vez y hace 4 años ella se fue para República Dominicana. Este hombre fue a buscarla, tienen un hijo y se llama Benjamín. Los visitó y les dio dinero para, por favor, que todo salga bien, Padre. Ella tiene la necesidad, fue amoroso y bonito nuevamente, pidió perdón, se presentó al pastor y le pidió perdón delante de los pastores. Pero el pastor le dijo que le parece bien, pero deben hacer un proceso. Acepto, el fin de semana fue nuevamente con la promesa de volver por su familia. Él vive en Ámsterdam, es colombiano, caleño, pero a los 15 días le mandó su abogada y le exigió el divorcio. El niño desea morirse y a ella le dio terrible. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que la sangre de Cristo, Padre, limpia y restaura a esa mujer, a Laurita María Córdoba y a su hijo, Padre Santo. Los bendigo y les imparto la sangre de Cristo y tú haces justicia. No son abogados de la justicia terrenal, sino tú haces la justicia. Y ese hombre
ese hombre, ese padre, cae de rodillas, se arrepiente en el nombre de Jesús, imparto la sangre de Cristo y es el Señor, el juez justo, el que hace justicia. Dice que ahí está enferma y hospitalizada y que vamos a orar por ella, Padre, y se levanta esta mujer, se levanta Laura María Córdoba en el nombre de Jesús, allá donde esté se levanta. Laura María, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pastor Esperancita López está puesta en el altar de oración, está puesta ella y su hija, su hijo, en el nombre de Jesús, Padre, allá en República Dominicana, se levanta. Y Padre, si es por tu voluntad que es buena, agradable y perfecta para que regresen al país. Padre, que pague allá los dinero que debe, que pague los impuestos. Padre, también en el nombre de Jesús, en la misericordia de su hija, que es una niña juiciosa y misionera. Padre, Alba Lucía Escobar está pidiendo oración por Heriberto Escobar Arellano, que es su hermano, para que tú lo sanes bajo el pacto de la sangre de Cristo. Heriberto entra bajo el pacto de la sangre de Cristo y caminas como Jesús y recibes todas las bendiciones en el nombre de Jesús y es libre. Pide oración también por Santiago Caicedo Escobar, que es su hijo, Padre. Yo bendigo y imparto la sangre de Cristo sobre Santiago Caicedo Escobar y sobre todos los hijos nuestros, los hijos de los que están en este grupo y en esta oración. También están pidiendo oración por ella. Padre, yo bendigo y oro por Alba Lucía Escobar, impartiéndole la sangre de Cristo y tú le das sanidad y liberación. También Nidia Sosa, hola querida Nidia, está pidiendo por sanidad en el estómago. La llaga del Señor Jesucristo cae sobre tu estómago y limpia tu estómago y lo sana. Padre, y se va toda inflamación, toda infección, toda fatiga abdominal, se va todo espíritu de odio, se va todo espíritu inmundo que afecta tus emociones, que te da ansiedad, angustia, ira, rebeldía, se va toda inmundicia porque da todo al hombre fuerte que afecta tu estómago y tu abdomen. En el nombre de Jesús se va toda inflamación. Norminda Muñoz está pidiendo oración por la tiroides, ya oramos, Norminda, te bendecimos, declaramos que es libre todo tu sistema glandular, Padre, en el nombre de Jesús, la glándula tiroides limpia y sus rodillas, la llaga del Señor Jesucristo te limpia. Por Jamie Romero y por Alex y Wilmer Romero, también por salud y trabajo, Padre, bendícelos. Le imparto la sangre de Cristo a Jamie Romero, a Alex y a Wilmer Romero. Lidia Amanda Mape, Timoteo está pidiendo oración por William Fernández Henao Mape, por sanidad y restauración de su organismo. Padre, ten misericordia con Luis Fernández Henao Mape. Padre, y tú le das las nuevas fuerzas, levanta las fuerzas. La energía vital de la palabra entra a sus tuétanos y coyunturas. Es la energía vital de la palabra, el poder sobrenatural de la palabra. Entra a todos los que están oyendo esta oración, el poder, porque entra como una espada la palabra hasta los tuétanos, hasta el ADN, hasta las coyunturas, hasta las células madre. Entra ya, entra y sana y limpia la sangre, los órganos de William Fernando y de todos los que están necesitando liberación y sanidad. Tatiana Mape, también hay restauración, se anula ese brote, la causa de ese brote de su cara y se anula ese efecto maldito de la trombosis y la cara vuelve a tener su forma original. Yo bendigo y desato bendición sobre todos aquellos que hoy tienen malformidad física por trombosis, por accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares, Padre, o por accidentes de tránsito, por caídas. Padre, hoy se sanan, Padre, los huesos, se sanan las articulaciones, se sanan la piel, los tendones, los músculos en el nombre de Jesús. Mari Zapata pide oración y liberación por Estefan. Por Estefan y Serna, Padre Santo, ya que oré por la trombosis y todo, también por el nerviosismo y demás, Padre, se le endereza la cara y se sana, se sana. Luis Felipe León Serrano, en el nombre de Jesús, allá en España es sano. Y María Zapata está pidiendo, Mari, por la liberación de Estefan y Serna. Padre, yo declaro que la sangre de Cristo y la palabra del Señor llega a Estefan y Serna, Padre, y se rompe toda atadura en sus finanzas, en el amor, pero llega primero el amor de Cristo a tu corazón. También pido oración por Esther Zapata, Padre, por liberación espiritual de ella y de su esposo, de toda atadura y maleficio de brujería, de hechicería. Adriana López está pidiendo oración por su mamita María Elvira Duarte de López, porque tiene mucho dolor en todo su cuerpo, insomnio, Padre, y hay espíritu de angustia. Padre, las llagas, Señor Jesucristo, y la sangre de Cristo sobre María Elvira Duarte, Espíritu Santo, trabajando tú en tu ministerio del convencimiento
sobre Adriana López, sobre María Elvira Duarte de López y la familia. Pide oración también por su esposo, Padre. Yo bendigo al esposo y el Espíritu Santo llega y la sangre de Cristo y la llaga de Jesucristo, Padre, para cerrar toda hemorragia del ojo derecho, para romper toda hechicería, Padre, porque ellos caen a los pies de Cristo y declaran que Padre, se rompe toda atadura, toda brujería, toda hechicería, todo espíritu inmundo de accidentalidad, en el nombre de Jesús, amén. Está pidiendo oración también por su hija Andrea Serrano López, Padre, Padre, porque sea su ciclo menstrual y esa hemorragia, Padre, como la mujer del flujo, sea sanada, porque toca el borde de tu manto. Andrea Serrano López, toca el borde de tu manto y cae de rodillas ante ti, Señor, y es sana en el nombre de Jesús. Pide oración por su hijo Nicolás Serrano López, para que le vaya bien en los exámenes de la universidad. Padre, bendigo la actividad académica de los que oyen esta oración y bendigo hoy a Nicolás Serrano y a todos nuestros hijos, nietos y descendencia, familiares que están pasando hoy pruebas y trabajos en los colegios, en las universidades, en las escuelas, en las instituciones educativas. Y se rompe hoy todo espíritu inmundo que tiende a confundirlos, se declara libre la memoria. Bendigo la memoria, bendigo las funciones mentales de Nicolás Serrano y de todos los que estamos acá y los que están oyendo esta oración y de nuestros hijos, nietos, descendencia y familia. Está pidiendo oración también por ella misma. Entonces, Padre Santo, bendigo a Adriana López. Padre, para que seas tú limpiándole y quitándole la causa que le trae el adormecimiento de los dedos, de las manos, y se rompe toda brujería, toda hechicería, toda magia negra y de toda su familia, y declaro que son libres en el nombre de Jesús. También está pidiendo oración por su sobrino, Sebastián López. Sebastián cae de rodillas ante el Señor y recibe la sangre de Cristo. Y yo sé que se rompe esa maldición del autismo y es libre del autismo. Magda Cárdenas, Padre, bendigo a Magda, que pide oración por su mamá María Elena Beltrán, que está en el proceso de la casa, que está en embargo de la FNA, Padre, Fondo Nacional del Ahorro. Yo, Padre, bendigo, Padre, las finanzas de todos los que están en este grupo de María Elena y se rompe toda atadura de deuda, se paga y se cancela toda deuda, toda hipoteca, toda deuda hipotecaria, toda libranza, toda deuda que tenemos o que tengan los que oyen esta oración. Y dice, Padre, tú eres misericordioso y traes bendición en las finanzas y en las viviendas de cada uno de los que estamos acá. Mardelis Romero pide oración por Cristian Solano. Padre, yo bendigo a Cristian Solano, que el Señor sea quitando de él las vendas y que dirija sus pasos, que camine bajo el pacto de la sangre de Cristo y que el Señor es mi pastor, el Señor es el camino, es el camino, la verdad y la vida. Y todos nosotros que estamos acá seguimos tu camino, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, seguimos tu camino, Padre, como Mardelis Romero pide, Padre, para que Cristian y todos los hijos, sobrinos, nietos, familiares, nuestros padres, hermanos, sigan y nosotros mismos por el camino, la verdad y la vida que es Jesús. También pide oración por su hijo. Mardeli Romero pide oración por su hija, María Camila Acosta. Padre, yo bendigo a María Camila Acosta en el nombre de Jesús y yo sé que busca del Señor con hambre y con sed de la palabra y vuelve a creer en él. Esperanza López también pide oración por su hermano Ulises López, que hace 20 años tuvo desafortunadamente un adulterio, pero su esposa lo descubrió y él abandonó esa relación. Y sus hijas hackearon el teléfono y vieron conversaciones de él. Y con angustia, la amante, ella vive hace 18 años en Europa y nunca se volvieron a ver. Si hablaban de vez en cuando el hermano tenía 2 meses, se convirtió a Jesucristo. Pero por eso sus hijos lo echaron de la casa, le cambiaron la guardia de la casa y hablan horrible de su papá. Padre, yo declaro que los hijos vuelven los padres, los corazones hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Y yo declaro, Padre, que los hijos de Ulises y Ulises se restauran en el amor, Padre, se restauran en el amor y el respeto, Padre, volviendo los corazones de los unos a los otros, Padre, y también les da la paz, Padre. Y ya no hablan al más horrible del Padre, porque si no, Padre, tú sabes que Padre, que tú, al que deshonra a los padres, ya los padres tienen una vida corta y desastrosa, Padre. Pero yo declaro que ellos, Padre, los corazones de Nubia Carranza, de la esposa, y de Santiago, que le pegó a su papá y a Karen, Padre, hoy vuelven, Padre, y se reconcilian, y hay amor y respeto, Padre, para que tengan una vida larga y en abundancia, Padre. Y el nieto que tiene 5 años, Juan José, que al verlo de eso le dijo, viejo, váyase de aquí, usted ya no vive en esta casa. Dios Padre, libera, limpia y sana con tu sangre, Padre, a
esta familia, Padre, estas tres generaciones, padres, hijos y nietos. Sonia Judith Escobar pide oración por su sanidad. Yo bendigo a Senia Judith Escobar, Padre, y se abren las puertas de bendición para un trabajo. Cristina Belandia está pidiendo oración por Ligia Huitrago para que se estabilice su tensión arterial. Padre, yo imparto la sangre de Cristo y con la llaga de Cristo. Yo declaro que Ligiecita Huitrago, la mamá del pastor Mauricio Salazar, bendigo a Mauricio, bendigo a Ligiecita Huitrago, Padre, para que se estabilice su tensión. Declaro que se le restablece su salud con la llaga de Jesucristo y se quita, se anula toda causa de gripa y de tos. Sus pulmones y sus vías respiratorias son sanas en el nombre de Jesús. También oramos por Sebastián Alexander Reyes, Padre, para que se sane ese cáncer. Yo anulo y maldigo ese cáncer y declaro que se seca ese cáncer, se seca. Y Sebastián Alexander Reyes es sano en el nombre de Jesús, se seca. Maldigo ese cáncer y es sano, el cerebro es sano, se va ese cáncer en el nombre de Jesús. También oramos y bendecimos los riñones de Marina Franco. Marina Franco, afanador, en el nombre de Jesús, yo bendigo tus riñones. Impartimos la sangre de Cristo de la llaga, Señor, que es sanada. Lo mismo los riñones de Isabelita Caicedo, Padre, en el nombre de Jesús, de Isabela Caicedo, esa niña hermosa, en el nombre de Jesús, son sanos sus riñones, son sanos los riñones de todos, Padre, todo el aparato urinario, Padre, y todo, Padre, los riñones, Padre, son sanos, las vejigas son sanas, Padre, las próstatas son sanas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús también declaro que no hay procedimiento doloroso, Padre, y que se sana Marina Franco, en el nombre de Jesús. Amén. También hay una sanidad total en los riñones de Isabelita Caicedo. Yo imparto la sangre de Cristo a todos los que están oyendo esta oración. Los bendigo en el nombre de Jesús y le damos la palabra al pastor Yesid. Pastor Yesid, haga el cambio en el nombre de Jesús. Pastor Yesid, tiene la palabra, pastor. Sí, señor, Carlitos, espérate que se active la cámara. Bueno, listo. Claro que sí, Carlitos. Sabemos que Dios ha escuchado todas las peticiones y que, de acuerdo con su voluntad, obrará en favor de los hijos de nosotros que somos sus hijos. Porque la oración del justo tiene poder y sabemos que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye, como está escrito. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú oraste hoy, Señor, tú obraste hoy, Señor, poderosamente, trayendo sanidad, trayendo liberación, Señor, trayéndonos confrontación, Señor, también para alertarnos, Señor, de esas puertas que hemos abierto por desconocimiento, por descuido, por ignorancia, Señor, porque tu pueblo, Señor, perece por falta de conocimiento, Señor. Pero hoy, a través de esta palabra que hemos recibido hoy, conocemos cuál es tu voluntad y sabemos que debemos estar alertas, atentos, porque el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso hoy, Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos por esta advertencia, Señor, para estar más alertas, para estar más avisados, Señor, y más pendientes, Señor, de las personas que amamos y aún de nuestra propia vida. Gracias, Papito Dios, por todo lo que nos has dicho hoy, Señor, por todo lo que has hecho hoy, por la sanidad que hemos recibido, por la liberación que hoy hemos recibido, por los milagros, Señor, que hoy has hecho, Señor. Sabemos que te mostrarás poderosamente y que podemos experimentar tu poder, tu grandeza, tu amor y también tu ternura, Padre, porque es un Dios amoroso y tierno, Señor, que nos consiente, que nos mima, Señor, que nos hace sentir seguros, Papito Dios. A ti acudimos, Señor, cuando nos sentimos angustiados. A ti, Señor, acudimos cuando estamos en debilidad, Señor. A ti, Señor, acudimos cuando no tenemos a quién recurrir, Señor, porque tú eres, Señor, el primero, Señor, porque a ti, Señor, es que te buscamos primero que a todos, Señor. Padre, gracias, Señor, por todo, Papito Dios. Y te pedimos, Padre, que hoy sigas acompañándonos, estando, Señor, junto a nosotros, estando en nosotros, que tu presencia sea manifiesta en cada momento de nuestra vida y que hoy, Señor, tengamos un descanso reparador, un sueño profundo y apacible, Señor, porque solo en ti, Señor, podemos vivir confiados. Amén y amén. Bueno,
Carlitos, por favor, activa tu micrófono. Amén, los bendecimos a todos. Qué alegría tener esta Bendiciones para reunión. todos. Qué bendición. Nos Bueno. vemos el próximo martes en el nombre de Jesús. Bendiciones, se les ama mucho. Bendiciones, Carlos B.